El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Este es el tiempo de escuchar palabra de Dios, así que saludar al que está a tu lado, toma asiento y vamos a escuchar palabra de Dios. ¿Sabes que cuenta la Escritura que los hijos de Dios, aquellos a quienes el Señor llama, tienen un plan, un propósito? Dios prepara una senda en la cual debas transitar y caminar. La Escritura nos cuenta y nos revela que la senda es una senda y un camino de bendición. Y día a día transitamos en ese camino esperando ver la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la Escritura que él sale a los caminos como un adversario, como un enemigo. Y los planes de Dios muchas veces dejan de cumplirse por causa de la lucha espiritual. En un momento Jesús estaba predicando y alguien le dice, ¿sabes qué? Tu amigo, aquel a quien tú aprecias mucho, a quien tú amas, ha muerto. Primero le dice, está enfermo. Y dice, yo voy a ir más adelante. Y luego dice, ¿sabes qué? Pasan 2 o 3 días y le dicen, ya está, tu amigo está muerto. Cuando él llega a la aldea de Betania, hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. 4 días. Por eso las hermanas decían, si hubieses estado aquí, como diciendo, ¿por qué no viniste antes? Si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto, estaría con vida. Jesús le dijo, pero tu hermano duerme, no está muerto. Él se levantará, él resucitará. Y la hermana le dice, si yo sé que va a resucitar en el día posterior. No, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que tengo el poder para hacer que lo que está muerto, que lo que está sepultado, que lo que está aún ya pudriéndose, sin esperanza, pueda volver a la vida. La Biblia dice que el Señor provoca uno de los milagros más impresionantes ahí en Betania. Hace remover la piedra de la tumba de Lázaro y le llama y le grita bien fuerte y le dice, Lázaro, levántate y ven fuera. Dice la Biblia entonces que, como si fuese una película de terror, comienza a salir una momia de ahí adentro. Todo lleno de lienzos, porque era la costumbre que a los que morían se los envolvían unos lienzos, se les ponía ciertas especies aromáticas, se preparaba el cuerpo y se los sepultaba. Y ahí sale Lázaro todo atado con sus lienzos. La gente, cuando abrieron la tumba, el olor que salía de ahí era un olor impresionante, un olor terrible. 4 días de muerto, 4 días. La gente, algunos se burlaban, otros decían, pero ¿cómo es que este se burla en medio de la desgracia? Sin embargo, el Señor tenía preparado uno de los milagros más impresionantes ahí en Betania. Cuanto más grande la lucha, más grande será el milagro. Algunos dicen, qué buenos los testimonios de milagros. Y a veces cuando cuentan de que uno estuvo pobre y Dios lo bendijo, que uno estuvo enfermo y Dios lo sanó. Te gusta escuchar el testimonio, pero ¿y quién transita esa prueba? ¿A quién le gusta estar en medio de la dificultad? A nadie. A todos nos gusta ser salvados por la mano de Dios, pero a nadie le gusta estar en medio de la dificultad. A nadie le gusta estar en medio de la lucha. Todos queremos victoria, pero no queremos lucha. ¿Cómo habrá victoria si no hay lucha? ¿Cómo habrá poder si no enfrenta la situación? ¿Cómo podrá Dios prosperarte si antes no estabas pobre, si antes no estabas en necesidad? ¿Cómo podrá Dios sanarte si antes no estás enfermo? Un milagro tremendo, pero también el dolor y la angustia eran terribles. Marta y María eran para ellas su única esperanza y el sustento era su hermano. El único que podía protegerlas y cuidarlas, y no solamente darles afecto, sino también asegurarles un futuro, era su hermano. Y lo único que tenían lo habían perdido.
Pronto perderían sus tierras, luego perderían sus casas, porque ese era el fin de las personas que estaban solas. No tenían fuerzas para trabajar, no tenían recursos para cuidar lo propio. Y la gente, algunos decían, mira cómo se burla este hombre en medio de la necesidad, en medio de la crisis. ¿Sabes que cuando uno está enfermo y escucha de un Dios que hace milagros, parece que es una burla? Yo conocí cierta persona que cuando escuchaba de milagros decía, mienten, ¿qué se van a sanar? Decía, porque lo sentía como una burla. Y la gente decía, yo tenía cáncer y el Señor me sanó. Y otro decía, yo tenía SIDA y el Señor me sanó. Y esta persona escuchaba por la radio los testimonios y decía, mentira, ¿qué va a hacer? Decía, porque le producía una herida en su corazón, el saber que otros eran sanados y ella no, el saber que otros recibieron un milagro de parte de Dios y ella no recibía un milagro de parte de Dios. Así dice que les pareció a los que habitaban en aquella aldea de Betania, les pareció que Jesús venía a burlarse de la situación. Cuando remueven la piedra sale un olor tremendo, algunos empezaban por poco a descomponerse. Jesús da la voz de autoridad, da la voz de mando y dice, Lázaro, levántate y ven fuera. Aquel que estaba muerto comienza a salir del medio de la tumba. Cuando la gente ve que el que estaba muerto sale de la tumba, dice que algunos caían desmayados, otros gritaban, otros lloraban, otros reían, no sabían qué hacer, no podían entender. Uno de los milagros más impresionantes de la palabra. Había un plan de Dios. Pero la Biblia dice que esa historia pasó. La gente en Betania, nadie podía ignorar de que Dios tenía poder, porque señal manifiesta había sido hecha en medio de ellos. Un muerto de 4 días. ¿Sabes por qué al 4.º día? Muchos dicen que es al 4.º día porque ellos creían antiguamente que el espíritu estaba hasta el 3.er día cuando uno moría. Y cuando pasaban los ya 3 días, ya el espíritu se iba definitivamente, no había posibilidad de que vuelva a la vida. Por eso el Señor, según creen algunos, aparece al 4.º día, cuando ya no había esperanza. Cuando según la tradición de aquellos días, ya ninguno podía volver a la vida después de 4 días. Tal vez alguno, como en estado de catalepsia, al 2.º día, al 1.er día de muerto, puede levantarse. Y algunos tienen miedo y se hacen poner timbres en los cajones. Dicen, por si me despierto ahí cuando esté abajo. Bueno, en la antigüedad decían que después del 3.er día ya no había esperanza de que nadie podría volver de entre los muertos. Una señal tremenda fue hecha. Pero dice la Biblia que aquel acontecimiento quedó como una proeza tremenda en medio de Betania, de Israel. Y el Señor siguió su camino. La gente, cuando lo veían a Lázaro, no lo podían creer. Cada día que lo veían a Lázaro decían, Dios existe, mirá. ¿Te acuerdas cuando salió de ahí todo lleno de esos trapos y harapos en medio de la tumba? Imagínate, te ibas a comprar y te lo encontrabas a Lázaro. ¿Qué vas a pensar? Vos vas a decir, pero Dios existe. Iban a buscar agua y lo encontraban a Lázaro y decían, no, ahí está el que, ¿quién es ese? ¿Por qué lo saludaste? No, ¿sabés la historia de este? Este estuvo muerto. ¿Pero qué le pasó? ¿Se murió unas horas? No, 4 días muerto. Dice que la gente en Betania quedó convulsionada, conmocionada por la obra de Dios, a tal punto que muchos comenzaron a hacerse creyentes en Betania de Israel. Hasta el tiempo pasó. Dice la Biblia que el Señor siguió predicando la palabra en diferentes aldeas de Israel. Y 6 días antes de la Pascua, después de algún tiempo, Él decide volver a Betania para que festejar la Pascua con sus amigos, con Lázaro, con su familia. Dice que en la casa de Lázaro le preparan la Pascua al Señor, hacen una fiesta. Marta le servía y María dice que tenía un perfume de nardo puro que le había costado mucho dinero. Los perfumes en la antigüedad, cuando se abrían, tenían que prácticamente usarse rápido porque iban perdiendo cada vez el aroma. Y dice que María rompió el perfume que tenía y lo derramó en los pies del Señor. Judas dijo, ¿por qué no lo vendimos al perfume y le dimos la plata a los pobres? Así algunos dicen, ¿y por qué en la iglesia, por qué en lugar de comprar micrófonos o algo no le dan la plata a los pobres? Pero dice que Judas tenía cuidado de la bolsa y él sustraía dinero y robaba dinero de las ofrendas. Por eso él quería vender el perfume, no porque le importase a los pobres, sino porque él quería el dinero para él.
El Señor dijo: a los pobres siempre lo tendréis con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. Dejadla, dijo Él, porque ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Así se preparaban los cuerpos, con perfumes, con fragancias aromáticas. Mas la Escritura dice, en el libro de San Juan, en el capítulo 12, versículo 9, dice la Escritura así, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y es la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. ¡Aleluya! Digno es Él. Dice que la gente vino a ver a Jesús, pero no solo vinieron a ver a Jesús, sino que venían a ver a Lázaro, porque Jesús lo veían. Pero ellos querían ver si realmente era cierto que Lázaro estaba vivo. A causa de Lázaro, dice que muchos dejaban la religión de aquellos días y comenzaban a creer en Jesús. A causa de los milagros, a causa del poder de Dios. ¿Sabes qué era el plan de Satanás? Volver a matar a Lázaro. No podían frenar la fe que se había despertado en la gente. Entonces el diablo puso en el corazón de esta gente, de los sacerdotes, que sacerdotes eran pero del diablo, no era gente de Dios. Pusieron en el corazón el darle muerte a Lázaro. La vida de Lázaro representaba el poder de Dios en sí mismo, el poder de Dios en acción. Por eso el diablo quería destruirlo. Por eso el diablo se levanta contra todo aquel que ha recibido bendición de Dios. El diablo se levanta contra todo aquel que ha sido rescatado del mundo, que ha sido rescatado de los vicios, que ha sido rescatado de la vieja vida. Tu vida refleja el poder de Dios. Y dice la Biblia que muchos venían a ver a Jesús. Pero según dice, versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Vinieron algunos por causa de Jesús, pero otros vinieron para ver a Lázaro, para ver el hombre que había recibido bendición de Dios. Muchas personas sabían que Lázaro reflejaba el poder de Dios. Lázaro era un portador de bendición. Tu vida es un reflejo de la vida de Lázaro. ¿Qué piensas que el diablo quiere hacer contigo? El Señor te rescató de una mala vida. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y fuimos rescatados a una vida distinta, a una vida de fe. ¿Sabes qué me decían mis compañeros de colegio cuando se enteraron que empecé a buscar a Dios, que iba a la iglesia, que predicaba? Me decían: bueno, vamos a ver, ya se le va a pasar a Hernán. Vamos a ver cuándo se le pasa. Yo a algunos ya los veo muy viejitos, y a ellos se les pasó las ganas de andar a los bailes, pues ya no los dejan entrar. La casa se reserva el derecho de admisión. Dice: no, tan viejito no podemos. Arruinamos la imagen del baile, del boliche, de la discoteca. Así que ellos cambiaron. Yo todavía sigo aquí. Ellos están esperando que se me pase. Porque algunos dicen: si sabemos que hay un Dios, pero es como algo lejano Dios, que Dios no está tan interesado en acercarse a los hombres. Dios no hace esas cosas. Dios está muy lejos, es muy santo, está muy alto. Pero cuando alguien dice: yo recibí un milagro de Dios, el Señor me habló, el diablo dice: mátenlo, ese mátenlo, porque por causa de ese muchos van a creer. Mátenlo. Y pone en el corazón, no solamente de los demonios, pone en el corazón de la gente que te rodea el deseo de que te apartes de la fe. Y la muerte que te quieren producir tal vez no es una muerte física como en el caso de Lázaro, mas es una muerte espiritual. Así como le decían a cierto joven: bueno, toma vino, le decían. No, yo no tomo más. Dale, vamos, toma. ¿Cómo no vas a tomar? Si no te va a hacer nada. ¿Qué ahora te hiciste, nena, que no tomas vino? ¿Qué te hicieron en la iglesia? Tu
vida refleja el poder de Dios, ¿no te das cuenta? Aún lo equiparó casi a la altura de Jesús al testimonio de Lázaro. Dice que la gente decía, yo vengo a ver a Jesús. Otros decían, no, yo no quiero ver a Lázaro. No porque Lázaro fuese más importante que el Señor, no porque Lázaro fuese más grande que Dios, sino porque Lázaro era la parte viva, era la parte operativa, era la parte carnal, era la parte que uno puede palpar, que uno puede ver. Algunos dicen, aquel nació monaguillo, por eso está en la iglesia, porque desde chiquitito lo metieron en un convento y ahí está. Todo el día busca a Dios, ora. Pero la gente dice, no, déjame ver a este que antes era un borracho, a este que antes era el drogadicto, a ver, déjamelo ver con mis ojos. Porque que alguien desde chico busque a Dios, sea encerrado en un convento, y cuando sea grande, sea consagrado a Dios, no sorprende a mucha gente, pero sorprende cuando el que era borracho, cuando el que era un drogadicto, cuando aquel que era un ladrón, cuando aquel que tenía su hogar destruido, ha cambiado de vida. Y sabe el diablo que cuando un incrédulo se encuentra con un creyente que ha recibido bendición de Dios, es un peligro, porque su propia vida le predica, su propia vida testifica del poder de Dios. Es como que baja a la realidad lo que está escrito en la Biblia. Es como que desciende a la tierra el poder que está escrito en la palabra, que parece para algunos como una leyenda, para otros parece como un cuento, para otros como una historia, para algunos como algo místico. Pero cuando alguien dice, yo conocí a Jesús, yo conocí a Dios, así decía un joven, entró a su casa y le dijo, mamá, conocí a Jesús. Y la madre lo miraba. Y él lloraba y le decía, mamá, conocí a Jesús. Y la madre lo miraba. Habrá dicho, ¿qué le pasa a este? Eso no le sorprendió tal vez mucho. Pero pasados los años, su vida cambió. La vida de este joven cambió. Su madre comenzó a ver que no sabía si se había encontrado con Jesús o no, pero lo que sí sabía era que su hijo antes se drogaba y ahora ya no se drogaba más. Era que su hijo antes consumía alcohol y ahora ya no consumía más. Era que su hijo antes era un ladrón, salía a las noches a ver a qué casa podía robar y ahora no robaba más. Ella no supo cómo conocía a Jesús, si realmente lo vio o no lo vio. Pero lo que sí supo es que alguien entró en su corazón y le cambió la mente y le hizo nueva criatura. Luego su madre llegó a los caminos de Dios, su padre llegó a los caminos de Dios, su hermano llegó a los caminos de Dios, en parte por causa de Cristo y en parte por la vida de este joven. ¡Aleluya! Así dice la Escritura. Algunos vinieron a ver a Jesús, pero otros dijeron, yo quiero ver a Lázaro. Yo cuando hablaba con cierta persona le decía, vos sabés que yo no nací en un convento y Dios me cambió. Sí, me decía él, eso es lo que a mí me sorprende, que yo te conozco, que andábamos juntos. ¿Y cómo cambiaste? Decía. Y a aquel que le cuesta entender que Dios está cerca de su vida, que Dios puede obrar un milagro, puede venir y verte a ti, siempre y cuando el diablo no te haya matado otra vez. Porque la Biblia dice que el plan de Satanás era matar a Lázaro de nuevo. Imagínate, 4 días estuvo muerto, su cuerpo se estaba pudriendo y Satanás dijo, a este lo tenemos que matar otra vez. Vamos a quitarle la vida de nuevo. Por causa de Lázaro, toda Betania estaba siendo conmovida por el poder de Dios. La gente lo miraba a Lázaro y decía, Dios existe. No sé qué pasó, no sé qué le hicieron. Así decía cierta mujer, yo no sé qué le hicieron a mi marido, no sé qué le hablaron. Y después traía otra persona y decía, vengan, háblenle eso que ustedes le hablan a la gente y que la gente cambia. No es lo que le hablamos a la gente. No es que hay una palabra que le cambia. Es que las personas abren su corazón a Jesús. Y la Biblia dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice el Señor. ¡Aleluya! Digno es Dios. A causa de la vida de Lázaro, muchos comenzaron a creer. Y a causa de tu vida, muchos comenzarán a creer. Algunos dicen, pero yo no soy nada importante. No soy un pastor, no soy un predicador, no soy un hombre de fe. Tu propia vida refleja el poder de Dios. Tu propia vida manifiesta el cambio.
por tu vida y por tu testimonio, ¿sabes la cantidad de personas que se acercarán a Dios? Algunos por curiosidad, algunos diciendo por a ver si realmente, si le funcionó a él, tal vez me puede funcionar a mí. Los sacerdotes dijeron, vamos a matar a Lázaro. Tratemos de matar a Jesús y también a Lázaro. ¿Qué privilegio tenía Lázaro? Que al igual que lo persiguieron a Jesús, lo estaban persiguiendo a él. Su vida estaba reflejando el poder de Dios. ¿Sabes cuántas personas hoy están entendiendo por qué tanta lucha en su vida? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas dificultades? Porque el diablo está detrás de esto. Un año más que pase en tu vida es un año más que la gente te mira y se inspira a cambiar. Se inspira a creer. Yo cuando buscaba a Dios, decía, Señor, tengo que ser fiel, tengo que caminar en tus caminos para encontrarme contigo, para andar en bendición. Pero decía, Señor, dame más fuerza, dame más fortaleza. Pero sin embargo es como que me faltaban a veces las fuerzas. Y un día Dios me dijo, tu vida, al igual que la vida de otros, si refleja el testimonio de Cristo, si refleja el poder de Dios, va a ser de inspiración a muchos. Mucha gente se va a inspirar en tu vida. Y no solo tienes que ser fiel para sostenerte, tienes que ser fiel porque tu testimonio y tu vida está inspirando a otras personas. La fe de otros va a ser alimentada por el toque que Dios haya hecho en ti. Así lo hace en tu vida también. Así lo quiere hacer el Señor, pero no te das cuenta. No te das cuenta que tu solo testimonio va a inspirar la vida de otros jóvenes. Va a inspirar la vida de matrimonios, de hombres y mujeres que piensan que cuando uno está caído o fracasado no hay más esperanza, que tienen que tirar todo por la borda, que la única vida que se puede vivir es la vida del mundo. Pero Dios está buscando hombres y mujeres como Lázaro, que reflejen el testimonio del poder de Dios, que sus vidas lleven la marca y sean un testimonio vivo, un testimonio viviente. Ya no solo palabras, que la gente te vea y solo al verte entender todo lo que antes no podía entender con palabras. La gente cuando lo veía a Lázaro no podían creerlo. Entendieron todo lo que no podían entender con palabras. Satanás está detrás de muchos en estos tiempos. Y todas las caídas y todas las luchas que has tenido en tu vida, en gran parte es porque el diablo, al igual que a Lázaro, quiere quitarte del medio. Porque hay personas que te están mirando. Hay personas incrédulas que te miran de lejos. Cierto hermano me decía, sabes que mis compañeros de trabajo me hostigaban en un principio, me volvían loco. Y decían, pero ahí está el pastor, ahí está el que habla de Dios, anda a tu iglesia, anda a darle la plata a la iglesia. Y de a poco, decía él, yo seguí firme, seguí buscando a Dios, trataba de soportarlos. Pero de a poco se me empezaron a acercar uno a uno. En el momento de la debilidad, en el momento de la lucha, los llamaban aparte y le decían, sabes que tengo un problema y como sé que vos vas a la iglesia, quiero que pidas a Dios por mí. En el momento de la lucha, en el momento de las bromas, Él era el objeto de las bromas. Pero cuando había pruebas, cuando el diablo salía a destruir, cuando el diablo salía a matar la vida de este varón, aunque él no era un ángel o un querubín, solo lo que Dios hizo en tu vida alcanza y sobra para que muchos sean impactados por el poder de Dios. Lo buscaban aparte y le hablaban y le decían, ¿por qué no le pedís a Dios por mí? Tengo este problema. En otros no podían confiar, pero él inspiraba confianza. Tu vida va a reflejar el poder de Dios. Tu vida está inspirando a muchos. Y si te caes, no solamente te estás haciendo daño a vos mismo, vas a hacer daño a mucha gente que te está mirando, que están por dar el paso, pero te miran a ver si el cambio que tenés es de verdad, si el cambio que Dios provocó en ti es un cambio duradero. Y si ellos ven que es un cambio duradero, se animarán a caminar en fe. Dice que la gente lo buscaban a Lázaro, algunos buscaban a Jesús y otros buscaban a Lázaro para poder creer en Jesús. Algunos saben que existe Dios, pero otros necesitan ver quién ha podido vivir la palabra de Dios. Porque dicen, sí, la palabra de Dios habla muchas cosas buenas, pero nadie la puede vivir.
Claro que la puedes vivir. La puedes vivir en fe. La Biblia dice que somos nacidos de la fe. Y esta es la victoria que vence al mundo, dice la Escritura. Nuestra fe, nuestra convicción. Cuando nadie tiene esperanza, nosotros nos levantamos en medio de la esperanza. Este templo lo construimos en medio de una de las crisis más grandes de la historia de nuestro país. Cuando algunos tiraban todo por la borda, nosotros seguíamos trabajando y creyendo y esperando. Y cuando algunos dicen que todo va a ir mal, nosotros seguimos caminando. Y cuando dijeren quebrantamiento, y cuando dijeren maldición, otros dirás, tú, dice la Biblia, enaltecimiento habrá, dice, enaltecimiento habrá. Cuando otros dijeren quebrantamiento, maldición, pobreza, miseria, tú dirás, Dios me levantará. Claro que sí. Aleluya. En medio de la lucha más grande, ¿sabes en cuántas tormentas Dios me tuvo que enseñar a levantarme? Y Dios me tuvo que enseñar a mí para que yo le pueda enseñar a otro. Y Dios te lo enseñará a ti para que tú le enseñes a otro. No puedes enseñar algo que no aprendiste. La Biblia dice que el hijo nada hace si no ve al padre hacerlo primero. Y el padre a veces le dice, mi hijo es un inútil, es un vago. No estudia. Y el padre tampoco da un ejemplo de que quiere superarse. Nada hará el hijo si no lo ve al padre hacer primero, dijo el Señor. Quiere que el hijo sea educado cuando él no es educado. Quiere que el hijo no esté en vicios cuando él vive su vida de vicios. Quiere que el hijo tenga un hogar bien constituido cuando él de su hogar hizo un desastre. Tienes que ser un ejemplo. Dios tiene que enseñarte a levantarte en las pruebas para que le enseñes a tu hijo cómo se levanta uno de las pruebas. Tienes que aprender a fortalecerte para que cuando tu hijo esté débil sepa cómo uno se fortalece en medio de la debilidad. ¿Cómo aprenderá entonces? Solo por palabra. Uno aprende lo que ve, se fija más rápido lo que uno ve, y lo que uno escucha a veces uno se lo olvida. Tu vida va a reflejar el poder de Dios y tu vida representa la obra de Dios, el plan de Dios en acción. Si aprendes a vivir en fe, ¿sabes cuánta gente caminará detrás tuyo? Parientes, amigos, compañeros de trabajo, gente que está esperando la oportunidad para entregar su corazón a Jesús. Y tal vez justo cuando está a punto de hacerlo, viene a ver a Lázaro y dice, ¿dónde está Lázaro? Me dijeron que Dios había hecho un milagro con él. No, está muerto Lázaro. ¿Cómo que está muerto? No era que era creyente, que buscaba a Dios. No, está tomando, ahí está fumando, mira en la oficina de al lado. Ahí está Lázaro. Está muerto. Imagínate que la gente iba a la casa de Lázaro a verlo, golpeaban la puerta y decían, oiga Señor, aquí vive Lázaro, el que el Señor resucitó de los muertos. Vivía. ¿Cómo que vivía? No es que lo levantó de los muertos, sí, pero después, no sé, de noche alguien lo mató y nadie más lo resucitó otra vez. No, pero antes había resucitado de verdad, ¿eh? ¿Y cómo sabemos que resucitó de verdad? ¿Dónde está Lázaro? Ese era el objetivo, ese era el plan del diablo, volver a ponerlo a Lázaro en la tumba, porque de esa manera volvía a poner la fe de muchos en la tumba. Si tu fe va a la tumba, si tu vida va a la tumba espiritual, la fe de los que te rodean volverá a la tumba. Cuando algunos están mirando en tu vida el reflejo de la luz de Cristo, cuando algunos tienen una luz de esperanza diciendo, si Dios salvó a este de que era un delincuente, un drogadicto, también me podrá salvar a mí. Así de lejos, así decía un varón, miraba a su amigo y le decía, si Dios pudo hacer algo con él, tal vez pueda hacer algo conmigo también. ¿Cuánta gente se inspira en la vida de otro creyente? Tal vez dirás, yo no soy perfecto. Claro que no eres perfecto, pero llevas en tu cuerpo, en tu vida, el milagro de Dios. Y eso alcanza y sobra para que el incrédulo se inspire, para que su fe aparezca, para que salga él de su propia tumba, para que él pueda creer que realmente Jesús es la resurrección y la vida. Ese era el plan del diablo, volver a poner a Lázaro en la tumba. Ese es el plan que el diablo desata contra tu vida, volver a ponerte en la tumba. Y los que vienen detrás, ¿qué harán?
Dirán, realmente Dios nunca hizo un milagro. Dios no tuvo ese poder para levantar a Lázaro entre los muertos. Claro que Dios tiene poder. Yo he visto personas levantarse de las sillas de ruedas. He visto personas sanarse de cáncer, sanarse de SIDA. Hace unos días me decía el líder de jóvenes, ¿te acordás, Ruli, de aquel que fuimos a orar? Me decía, una vez que tenía SIDA. Yo me acuerdo, estaba tirado en una cama, tenía llagas por todo el cuerpo. Y él dijo, quiero que venga el pastor y que me ore, porque escuché que Dios tiene poder para sanar. Escuchaba los testimonios de milagro en la radio. Así que fuimos a orar por él. Y oramos. Y él decía, sí, Dios, si me sanás, Dios, voy a obedecerte, voy a seguirte. Y me comentaba este varón, me decía, ¿te acordás de aquel que oramos? Sí. ¿Te acordás? Me decía que se sanó de SIDA. Claro, ¿cómo no me voy a acordar que se sanó de SIDA? Y esto pasó hace 14 años atrás, o 15 años. Ahí anda todavía, me dice. Es más, yo lo crucé hace un tiempo en la calle, pero ahí anda apartado, anda mal. Se sanó de SIDA, pero no pudo salir de la sepultura. Dios lo resucitó por un lado y el diablo lo mató por otro lado, siendo que su vida podría haber sido un testimonio tremendo para muchos. Muchos lo miran y dicen, bueno, ¿será que se sanó o no? Pero ¿de qué va de ser sanado si uno anda de vuelta en lo mismo y lo malo? Ese es el plan del diablo, destruirte. Porque llevas en tu vida una marca de bendición, de algo que el Señor hizo. Estabas en la lucha y Dios te salvó. Estabas en la soledad y Dios te rescató. Creías que estaba todo perdido y Dios te trajo bendición. Estabas enfermo y Dios te sanó. Tu hogar estaba destruido y Dios unió tu familia. ¿Cuántos milagros llevas en tu vida? ¿Cuántos testimonios? Algunos dicen, pastor, yo vi una vez una visión de Dios. Todas tus experiencias con Dios pueden inspirar la vida de otros. Pero si el diablo te mata, no sirve entonces para nada. La gente vendrá a mirarte y te encontrarán de vuelta, perdido en lo malo, de vuelta a la sepultura. Y ahí es donde volverá la fe del incrédulo, en la sepultura. Yo me encuentro día a día con personas que envían mensajes de diferentes partes del país y aún del mundo. Y dicen, quiero mandarle saludos al pastor, quiero hablar con él. Quiero que le cuenten que aunque no soy de su iglesia, Dios me tocó a través de los mensajes, Dios me salvó, Dios me habló. Imagínate que yo mañana comience a estar perdido en el mundo. Toda esa gente que fue bendecida, ¿a dónde irá la fe de ellos? El diablo me mandará a mí solamente a la tumba. ¿Sabes a cuánto va a mandar el diablo detrás mío a la tumba? El diablo no solamente iba a mandar a Lázaro otra vez a la tumba. El diablo quería que lo más importante era lo más importante que él buscaba. Y era que la fe de los habitantes de Betania vuelva a la tumba. Ese era el objetivo. Eso es lo que el diablo quiere. No solo yo como pastor, como predicador, tengo que cuidar mi vida para seguir inspirando a otros, para que otros se animen a salir de las tumbas. También vos, porque también llevas en tu vida un testimonio de Dios. Y muchos te miran. Algunos dirán, pastor, pero yo caí, yo le fallé a Dios. Y bueno, serás inspiración a aquel que también le falló. Tal vez aquel que dice, yo también le fallé a Dios, pero veo que esta persona también le falló y se levantó. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. No importa si has tropezado, si tuviste un tropiezo, no importa si estuviste caído, no importa si le fallaste al Señor. Hablaba con cierto joven hace un tiempo y me decía, ¿sabes qué? Yo servía a Dios, trabajaba en la iglesia, era de bendición y le fallé a Dios. Me aparté, comencé a hacer toda clase de cosas terribles y ahora siento que ya está todo perdido. Que toda la esperanza que antes tenía, la perdí para siempre. Yo le digo, pero no es así. La Biblia no dice que Jesús murió por los pecados anteriores. La Biblia dice que el Señor murió por los pecados anteriores y aún por los que vas a cometer después. La Biblia dice que Dios te da una esperanza. No habrá para siempre oscuridad. Pedro se sentía así. Sentía que su única oportunidad la había perdido. Pero ¿quién te dijo que el Señor solo te va a dar una oportunidad? Yo lo miraba a este joven y él me decía, pero ya está. Lo que el Señor me dio, yo lo tiré.
lo que Él me confió, lo despilfarré todo, lo malgasté todo. Así como el hijo pródigo, toda la herencia de su padre la regaló prácticamente. Este joven pensaba que para él no había más esperanza. Yo le digo, ¿qué estará pensando Dios desde los cielos? Pensará que ya Él te desechó, que ya Él no va a hacer nada. La Biblia dice que el Señor cumplirá su propósito en mí. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Así cada mañana son nuevas sus misericordias, porque grande es su fidelidad. Aleluya. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Dice la Biblia que entonces buscaban a Lázaro para matarlo, porque a causa de la vida de Lázaro muchos habían creído. Si te animás a conservar la bendición que Dios te dio, no solamente que otros caminarán inspirados en tu vida, sino que la bendición se aumentará, la bendición se multiplicará, y lo que tienes irá en aumento. Dios comenzará a derramar más y más y más bendición. Pero si piensas que no hay más esperanza, si piensas que porque cometiste un error ya no hay más nada que hacer en Dios, entonces el diablo cumple su propósito. Te vuelve a matar. Y no solamente te mata a ti, no solamente te quita la vida espiritual, sino le quita la vida espiritual a muchos. ¿Sabes cuántos jóvenes venían con sus amigos a la iglesia? Y los amigos venían llenos de fe. Y luego los jóvenes cayeron en pecado, se alejaron. Y los amigos que antes miraban al otro como una inspiración de su fe, dijeron, no, entonces esto de Dios es todo igual. Uno fracasa en Dios. Y esas personas venían detrás tuyo. Es como un vagón. Tú eres el segundo vagón. Si tú te desenganchas, todos los que vienen detrás se quedan. Es así. Yo no solo busco la bendición de Dios por mi propia vida, sino por todos aquellos que de una u otra manera han sido bendecidos. Gente que ha sido bendecida estando en la mismísima cárcel. Gente que ha sido bendecida por Dios estando en países remotos. Gente que, escuchando el mensaje en medio de la ruta, fueron tocados por la mano poderosa de Dios. Yo digo, Señor, tengo que cuidar la bendición, no solo por mí. Porque si el diablo me mata a mí, detrás mío matará la fe de muchos, que dirán, este era un charlatán más. ¿Y tu vida qué? ¿No hay ninguna responsabilidad de cuidar lo que Dios te dio? ¿O solo yo tengo que cuidar lo que Dios me dio? ¿Pues no? Hay mucha gente que te está mirando y vos no te das cuenta. Amigos, parientes, gente que incluso estuvo a punto de hablarte, a punto de pedirte que le expliques algo de Dios, pero por vergüenza, por temor, lo postergaron para otro momento. Pero llegará el día en que ellos dirán, hasta aquí, ya no puedo seguir más con mi carga y con mi lucha. Irán y te buscarán y te dirán, ¿cómo es tu iglesia? ¿A dónde vas? De verdad es que Dios te cambia la vida. Vos sos el Lázaro de estos días, aquel que antes estuvo muerto y hoy está vivo. Y a quién atacará el diablo, dirá, bueno, vamos a matarlo otra vez, antes de que éste convierta a otros, antes de que su vida inspire la fe de otros. Tal vez es insignificante para vos lo que tenés en tu corazón, pero para muchos representa la verdad de que Dios existe. El que dejó de tomar, el que dejó de drogarse, su vida está inspirando a otros. Yo hablé con jóvenes que decían, yo sé de tu iglesia porque ahí va uno que antes era un drogadicto, que era un malandra. Ah, sí, viene a la iglesia, le digo, el malandra, el que era drogadicto, viene. Y de verdad que cambió, claro que cambió. Sí, a mí eso me sorprende, dice, cómo la gente cuando entra a tu iglesia cambia. Dice. Y uno a veces va a otra iglesia y no cambia. Porque hay uno solo que te puede cambiar. Su nombre es Jesús. Él es el que te cambia. Ahí te das cuenta si estás en un lugar donde está Él. Si entras a una iglesia donde está Jesús, tu vida cambia. Si entras a una iglesia donde Dios no está, no cambias nada.
Yo no sé cuántas personas están escuchando hoy este mensaje y quieren dar un paso de fe. Años hace que escuchan las predicaciones. Años. Yo he hablado con personas que decían, pastor, hace sabe cuánto tiempo que yo lo escuchaba. ¿Cuánto tiempo? Gracias a las predicaciones salí de una crisis económica, me decía un varón. Estaba en una crisis terrible. Estaba a punto de quitarme la vida. Salía de mi casa pensando en matarme. Él decía, yo no era creyente, pero escuchaba las predicaciones y Dios me salvó. ¿Y sabe cuánto tiempo me tomó en ir a la iglesia? Muchos años más. Pero yo sabía que ahí Dios me había tocado. Que ahí Dios me dio una respuesta. Imagínate que él venga a la iglesia y diga, ¿dónde está el pastor Cortés? ¿Cuál? Ese que una vez hablaba, no, ese está en las drogas ahora, vende droga, trafica. Y que ahora esta persona con todas sus ilusiones, sus sueños, le tomó 3 años decidirse a venir a la iglesia y cuando viene a la iglesia se da cuenta que Lázaro estaba muerto otra vez. No permitas que el diablo te quite la fe. No permitas que el diablo te arrebate los milagros. Él te está queriendo hacer convencerte de que lo que Él te dio un día no es nada. De que el milagro que Él te dio un día realmente no fue un milagro. De tal manera de que te empiece a quitar la fe, te empiece a apartar de los caminos y finalmente quitarte la vida. Quitarte la vida espiritual. Y la gente que te mira luego dirá, justo que yo iba a decidirme por Dios. Si alguien está escuchando hoy este mensaje y quiere abrirle su corazón a Jesús como único Dios y Salvador de su vida, yo voy a invitarle a que cierre sus ojos hoy. En convicción, en esperanza. No te estoy hablando acerca de mi palabra, no te estoy hablando acerca de mi vida, te estoy hablando acerca del poder de Dios. El que levantó a Lázaro, el que cuidó a Lázaro, porque finalmente nadie le puso un dedo encima a Lázaro. La Biblia dice que aquel que ha sido engendrado por Dios te guarda y el maligno no te toca. Si estás cerca de Dios, mayor es el que está conmigo que el que está contra mí, dice el Señor. ¡Aleluya! Tienes miedo de que el diablo te mate, de que el diablo te aparte. Solo mantente cerca del Señor, cerca de Él. Nadie te tocará un pelo. Dice la Biblia que Él te guarda, así como en su mano, en el hueco de su mano. Y lo que está en su mano, dice la Biblia, nada ni nadie lo arrebatará de su mano. ¿Quién le va a torcer de brazo a Dios? Si te pones en las manos de Dios, alguno dirá, pero no lo conoce usted, pastor, a mi marido. Mira, ¿sabes a cuántos maridos contumaces he conocido? ¿Sabes cómo están hoy? Algunos andan por poco mendigando, tenían familia, tenían trabajo, tenían casa, tenían todo. Después de 15 años los veo prácticamente como mendigos. Hay cosas que me las enseña la palabra de Dios, pero hay otras que las he aprendido por mirar la vida de muchos a lo largo de todos estos años. El final de aquel rebelde, de aquel que se opone a Dios, de aquel que se levanta contra Dios. Si estás cerca del Señor, nada ni nadie te arrebatará de la mano de Dios. Si alguien hoy quiere dar un paso de fe, quiere aceptar a Jesús como único Señor y Salvador, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Los demás también lo hacemos en señal de reverencia y de respeto a Dios. Y los que nunca aceptaron a Jesús, repiten esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y damos un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email prédicas-hernancortes@yahoo.com.
o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortés.com.